Bien, hermanos, vamos a compartir la palabra del Señor. El nombre de la predicación de esta mañana es el matrimonio según el diseño de Dios. Nuestro texto bíblico se encuentra en Efesios, capítulo 5, versos 22 al 33. Damos lectura en el nombre del Señor. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia con toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también los maridos, así deben también los maridos amar a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, y así también Cristo a la iglesia, porque somos su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Dice Warren Wiersbe, a medida que estudies las palabras de Pablo para esposos y esposas, recuerda que las escribía a los creyentes. En ninguna parte sugiere que las mujeres sean inferiores a los hombres o que las mujeres deben estar en sumisión a todos los hombres en toda situación. El hecho de que utilice a Cristo y a la iglesia como ilustración da evidencia de que tiene en mente un hogar cristiano. Vamos a orar antes de ir al desarrollo de esta predicación. Padre, te damos gracias, hemos leído tu palabra, te pedimos que tú nos dirijas a través de este texto, que podamos extraer enseñanzas útiles para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra madurez, que sean confrontadas aún nuestras ideas, Señor, muchas de ellas adquiridas en este mundo, en la cosmovisión de este mundo, que sea tu palabra que nos reforme, que nos transforme, que haga una obra poderosa en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestro sermón tiene 3 puntos. Si bien leímos varios versículos, no va a ser un sermón muy largo, así que no se asuste. De hecho, yo pensaba que es precisamente este versículo o este pasaje el que nosotros estamos tratando con los matrimonios en el taller. Imagínense que llevamos 10 o 11 sesiones del taller solamente en este pasaje. Entonces lo que vamos a compartir hoy es una predicación, ¿sí? No es un estudio, esto no es un estudio. Si usted quiere estudio de matrimonio, participe en lo que hacemos los días jueves. O aún si usted está interesado, como yo dije antes, en el estudio, también están grabadas y también puede solicitar ver esas clases. Bien, dicho eso, el primer punto, Pablo se dirige a las mujeres desde el versículo 22. Lo primero que señala es que las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Lo primero que yo quisiera resolver esta mañana es cuál era el entendimiento que había en esa época respecto de las mujeres. ¿Sí? ¿Qué decía la cultura judía? ¿Qué decía la cultura grecorromana respecto de las mujeres? ¿Cómo era vista las mujeres? ¿Cómo eran valoradas? Reuní varios comentarios, ¿no? Dice, en este tiempo las mujeres casi no tenían derechos. Era muy poco diferente a lo que era considerado un esclavo. En el mundo grecorromano ella dependía absolutamente del padre y una vez que se casaba dependía absolutamente del marido. Y en el caso de la cultura judía no era mucho mejor. De hecho, aquí hay una frase que decían los judíos. Ellos tenían un tan bajo concepto de las mujeres que su oración matutina, había una frase en la que el judío cada mañana daba gracias a Dios que no lo hubiera hecho ni pagano, ni esclavo o mujer. Eso decía la cultura judía de aquella época. Según la ley judía, una mujer no era una persona, sino una cosa, carecía totalmente de derechos legales, era posesión absoluta del marido, que podía disponer de ella a
su gusto. En los días de Pablo la situación en Roma era aún peor porque la degeneración moral en Roma era trágica. No era exagerado decir que la atmósfera en aquella época era una atmósfera donde se respiraba adulterio y el lazo matrimonial estaba casi por extinguirse. Ese es el trasfondo cultural de las declaraciones del apóstol Pablo, hermanos. Donde él dice las mujeres son llamadas a someterse a sus maridos. Pero ¿sabe qué es lo que marca la diferencia absoluta con el contexto de Pablo? La frase como al Señor. Como al Señor. No es un sometimiento cultural, no es el sometimiento que ejercían los judíos, no es el que ejercían los griegos o los romanos, sino que lo que se está demandando de parte de las mujeres es un sometimiento que es como al Señor. Esa es la referencia. No es el patrón cultural, no es el patrón romano, no es el patrón judío, tampoco es el entendimiento particular que cada mujer pudiese tener del sometimiento, sino que es como al Señor. Se supone que cualquier creyente, sea hombre o sea mujer, sin problemas vamos a querer someternos a Cristo. ¿Está de acuerdo con eso? ¿Sí? Y en realidad, todos y cada uno de nosotros tenemos problemas de sumisión a Cristo. No estamos todos los sometidos a Cristo que debiésemos estar. En más de algún aspecto de nuestra vida, aún no nos sometemos al Señor. Entonces, recuerde que veníamos la semana pasada diciendo de que teníamos que someternos los unos a los otros. Podríamos señalar que ese es un principio que está rigiendo toda esta enseñanza. Por lo tanto, el texto cuando el apóstol dice que las mujeres deben someterse a sus maridos, tiene como referencia a Cristo, como vamos a ver en los versículos posteriores. Y eso hace toda la diferencia. Aquí no hay machismo implícito en la enseñanza, aquí no hay una desvalorización de la mujer, muy por el contrario, también lo vamos a ver más adelante. Colosenses capítulo 3, verso 18, que viene a ser un pasaje paralelo al que estamos nosotros compartiendo, dice el apóstol: mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Es algo conveniente. Y Tito, capítulo 2, versos 3 y 5, aquí hay algo también particular respecto de la enseñanza que deben tener las mujeres de edad más avanzada, más ancianas, dice el texto, hacia las mujeres más jóvenes. Dice: asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos. Ahí usted tiene una enseñanza que debe ser transferida desde las mujeres más maduras hacia las mujeres más jóvenes, a que amen a sus hijos. Verso 5, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, una palabra muy similar a sumisión, sujetas a sus maridos. Y miren lo que Pablo agrega aquí, dice: para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es decir, cuando las mujeres se sujetan a sus maridos, están poniendo en alto la palabra del Señor. Por el contrario, cuando no lo hacen, la palabra de Dios es blasfemada. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1, dice de nuevo esta idea de la sujeción. Es una idea constante en la Biblia, hermanos. Asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, otra aplicación de la sujeción, o más bien otra manifestación o repercusión de la sujeción, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de las mujeres. ¿Sí? Aquí está hablando de hombres incrédulos. Entonces Pedro en este caso está estableciendo que la sujeción es un modo útil, aún sin decir palabras, en que los hombres pueden ser ganados. Ahora, leídos estos versículos que nos dan un contexto más amplio y nos están enseñando también, hay otros versículos, yo no los quise poner todos, que esto no es una idea particular del apóstol Pablo dirigiéndose a los efesios, sino que es un principio bíblico, ¿okay? Es un principio bíblico que, por lo tanto, al ser un principio bíblico, fue útil en el tiempo de Pablo, es útil hoy y será útil si la iglesia continúa por 100 o por 1000 años más, va a seguir siendo útil porque es un principio de la palabra del Señor. ¿Cuál es el problema, hermanos? Los hombres mal interpretamos, los hombres
muchas veces tomamos textos como este y le damos una interpretación equivocada. Nuestra carne, ¿cierto?, y la influencia del mundo muchas veces van moldeando nuestros pensamientos. Y cuando se moldea nuestro pensamiento, también se va a modificar nuestra conducta. ¿Cómo hoy día en la actualidad se concibe la relación entre hombres y mujeres? ¿Y cuáles son los resultados? El predicamento actual es la igualdad. Los hombres son iguales que las mujeres. Eso es lo que hoy día se defiende, eso es lo que hoy día se publicita. Sin embargo, basta con mirarnos detenidamente y con observarnos para darnos cuenta de manera biológica que los hombres no somos iguales a las mujeres. Los hombres, de hecho, no pensamos igual que las mujeres. Y eso no es accidente. Eso es resultado también del plan y del diseño de Dios. Porque hombres y mujeres, al ser diferentes, se complementan. ¿Sí? Se complementan. Dice la Biblia, ¿no?, en el Génesis, que Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Desde allí en adelante el diseño de Dios se está mostrando delante de nuestros ojos. Y no somos hombres y mujeres como que estemos compitiendo entre nosotros, sino más bien somos diseñados por Dios para complementarnos, para cumplir el propósito de Dios. Hace algún tiempo vi en internet una encuesta, le preguntaban primero a mujeres, ¿no? Porque efectivamente han sido las mujeres las que han sido más dañadas, ¿no?, muchas veces por el machismo y por ese tipo de enseñanzas que sí son reales, pero que no tienen que ver con lo que la Biblia enseña. Y muchas de esas mujeres, la pregunta era más o menos así, ¿cómo sería un mundo sin hombres? Usted ya más o menos proyecta la respuesta de las mujeres, ¿no? Oh, sería un mundo ideal, no tendríamos problemas, decían las mujeres. Después les preguntaban a los hombres, a la inversa, y bueno, ahí yo no sé si era porque estaban con la mujer al lado, ¿no?, pero la mayoría decía, no podríamos vivir, no podríamos. Pero hermanos, nosotros no tenemos que hacer nuestro concepto de la feminidad, de la masculinidad, según los patrones de este mundo. Tenemos que hacerlo conforme a la palabra del Señor. La palabra sometimiento es una palabra que en algunos contextos ni siquiera podría ser pronunciada. Y aún muchos creyentes han bebido de la corriente del pensamiento de este mundo. Muchos argumentan que lo que Pablo está haciendo aquí está influenciado por el contexto que yo le decía antes. Pero primero, la palabra de Dios es inspiración divina. Y también los argumentos que utiliza el apóstol Pablo para que la mujer se someta a su marido no son argumentos de circunstancia. ¿Por qué? Observe el verso 23. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, y aquí está este argumento, ¿no? Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. La pregunta, hermanos, que usted puede resolver junto conmigo, lo que Pablo está diciendo aquí, el argumento de Pablo, ¿es circunstancial? ¿Es del contexto particular o es permanente? ¿Dejará Cristo de ser la cabeza de la iglesia? Si Cristo no deja de ser la cabeza de la iglesia, esta instrucción es aplicable y no responde a una situación de contexto particular. Primera de Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo. ¿Se da cuenta? O sea, nosotros los hombres, el hombre está sometido a Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Cuando nosotros vemos hoy día en nuestra sociedad, donde el pensamiento del sometimiento es ajeno a la realidad de los hogares, eso trae y ha traído repercusiones. Los que han bebido de esta corriente se manifiestan hogares disfuncionales. Van a ver con toda probabilidad hijos rebeldes, porque nunca han visto en su contexto más cercano lo que es o cómo se ve el sometimiento. Usted no puede enseñar algo que no vive. Por el contrario, sino rebeldía. Nunca han visto sumisión en sus casas.
También por eso tenemos altas tasas de divorcio, ¿no? Porque los matrimonios son verdaderas batallas entre el hombre y la mujer por establecer sus puntos y sus derechos. Pero lo primero que se está diciendo acá respecto a la mujer es que la mujer debe someterse como al Señor a su marido. Volviendo a este tema que menciona aquí Pablo en el verso 23, ¿qué no significa que el marido sea cabeza de la iglesia? Que el marido sea cabeza de la iglesia, cabeza de su mujer, no significa que el marido sea un dictador y en consecuencia que la mujer deba soportar malos tratos. Por ningún motivo Dios va a estar de acuerdo con que un marido maltrate a su mujer, porque la mujer tiene la imagen de Dios y porque la mujer ha sido redimida, bien digo, con el mismo precio que ha sido redimido un hombre. En términos de redención, somos iguales. No es un tema, hermanos, de dignidad. Hombres y mujeres tenemos delante de la presencia del Señor la misma dignidad. Es una cuestión de diseño, es una cuestión de armonía. Hombres y mujeres tenemos el mismo valor, pero distintas funciones en el diseño que Dios ha dado. Y ese diseño, cuando los matrimonios lo siguen, ese diseño trae armonía. Pero cuando los matrimonios empiezan a competir contra el diseño de Dios, se empiezan a desatar verdaderas guerras dentro del matrimonio. El marido debe ser cabeza, pero aquí tenemos un desafío. Dice, debemos ser cabeza como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Cómo ve la iglesia la cabeza de Cristo? ¿Cómo nosotros, la iglesia de Cristo, percibimos que Jesucristo es? ¿Cómo lo valoramos? Jesucristo es nuestra cabeza. Lo valoramos altamente porque hemos sido bendecidos por la obra de Cristo. ¿Sí? No tenemos problemas en someternos a Cristo porque sabemos todo lo que Él nos ha dado y Él quiere nuestro bien. Debe ocurrir lo mismo con las mujeres entonces, ya que están imitando, el hombre está imitando la cabeza, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el marido es cabeza de su mujer. Yo pensaba en esto, y es que si maltratar a una mujer es condenado por los tribunales humanos, tribunales donde ejercen el derecho, donde ejercen el juicio hombres corrientes y pecadores, ¿cuánto más según el juicio de Dios? ¿Cuánto más condenable es según el juicio de Dios? Cuando hablamos de sometimiento de la mujer, tampoco quiere decir que la opinión de la mujer no debe ser considerada. Recordemos que originalmente Dios creó a la mujer para que sea ayuda idónea del hombre. Muchas veces nosotros los varones, los hombres, estamos equivocados respecto de decisiones, de posturas. ¿Y sabe a quién Dios ha puesto a nuestro lado para ser un instrumento de la sabiduría de Dios? Precisamente a nuestras esposas. Pero muchas veces, porque es un tema mal entendido, no, es que yo soy el hombre, yo decido, no. Debe haber acuerdo, debe haber conversación. Finalmente el hombre deberá tomar una decisión, pero no aparte de escuchar a su esposa, porque la esposa está puesta allí por Dios, también para ayudarnos, para guiarnos, para darnos otra perspectiva. La importancia de la buena comunicación, hermanos. Verso 24 dice, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Warren Wiersbe dice, esto no significa que se convierte en esclava, porque el esposo también tiene que someterse a Cristo. Si ambos viven bajo el señorío de Cristo, solo puede haber armonía. Aquí dice sujeción en todo y presume otra vez que los maridos son creyentes y esa sumisión no debe involucrar nunca el pecado. ¿Sí? En todo, cuando dice la palabra en todo, es en el cuadro de la voluntad del Señor. Las mujeres deben sujetarse a sus maridos en todo, pero en el cuadro de la voluntad del Señor. No es como un cheque en blanco.
No es como un cheque en blanco para justificar abusos o malos tratos, no, de ninguna manera. Dice un autor, la sumisión y el respeto que se exhorta a la esposa específicamente a tener por el esposo no es de manera alguna sumisión de un garito o la de un perro temeroso. Pablo está pensando en un vínculo voluntario, libre, gozoso, como lo muestra la analogía de la relación de la iglesia con Cristo. Cada vez que la autoridad del esposo refleje la autoridad de Cristo, entonces la sumisión de la esposa a su protección y a su amor, lejos de disminuir su feminidad, la enriquecerá positivamente. Por lo tanto, si la autoridad del esposo se expresa en amor responsable por su esposa, ¿qué razón tendría ella en no someterse a él? Y si un esposo desea sumisión de ella, sabrá que solo amándola tendrá éxito, dice John Stott. La instrucción del apóstol no es casadas, someteos, esposos, dirigid, dice este autor. O casadas, someteos, esposos, sometan. No, no es la instrucción. La instrucción es casadas, someteos, esposos, amad. Y ahí pasamos a nuestro segundo punto que yo le he colocado a sus maridos. Lo que debemos hacer los maridos cristianos no es un desafío menor al que deben asumir las esposas, que es someterse. Dice el verso 25, maridos amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Pablo estaba elevando el amor fraternal al nivel más alto posible, porque veía en el hogar cristiano una ilustración de la relación de Cristo con la iglesia, dice Warren Wiersbe. Los maridos debemos amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. La pregunta es, ¿cómo lo hizo? Se dio a sí mismo por ella. Esto está representando la muerte sacrificial de nuestro Señor Jesucristo. Pero añade más en los versículos 26 al 27, respecto de cómo Cristo amó a la iglesia. Dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Pablo nos describe aquí, hermanos, la expresión del amor de Cristo por la iglesia. Es una manifestación completa de amor, desde la cruz del Calvario hasta presentársela a Él, a sí mismo santa. La cabeza de la iglesia es su novio. No aplasta a la iglesia, en lugar de eso se sacrificó a sí mismo para servirla, a fin de que ella pueda llegar a ser todo lo que Él desea hacer. Es decir, ella misma es la plenitud de su gloria, dice John Stott. Luego de esta descripción completa, ¿no?, de la obra de Cristo por su iglesia, nos dice en el verso 28, así deben también los maridos amar a sus mujeres. El amor que nosotros los maridos debemos tener, note ahí la palabra, así deben, no es algo alternativo, sino que es un deber. El amor que nosotros debemos tener es imitar a Cristo, el amor que Cristo tuvo por su iglesia. Dice un autor, debe amarla con lo que algunas veces se denomina amor del Calvario. Amor del Calvario. No puede concebirse un estándar mayor de amor si no es el amor de Cristo en la cruz. Y eso es lo que se nos está demandando a nosotros los maridos, de manera sacrificial, desde el principio a fin, son propósitos divinos y eternos, como describe el texto en lo que acabamos de leer en los versos 26 al 27. Dice otra vez esto, la afirmación es tan completa y abarcadora que algunos eruditos piensan que también pudo haber sido una cita de una primitiva confesión, liturgia o himno cristiano. El marido cristiano, estimados hombres que están acá, casados y los que estén por casarse, el marido cristiano no es solo responsable del cuidado de la mujer en términos externos de protección, de sustento, sino también en términos espirituales. Porque lo que Pablo nos está diciendo en el verso 26 y 27 son bendiciones espirituales. Y en el verso 28 nos dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres. Y para cumplir este propósito de ser un canal de bendición
para nuestras esposas, debemos conocer la palabra del Señor y debemos tener una relación permanente en oración con el Señor, porque nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Cuando Pablo habla del amor de Cristo por su iglesia, nos está hablando de bendiciones, de beneficios espirituales. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Ahí viene otro argumento más. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. En el verso 29, de manera negativa, expresa lo mismo, ¿no? Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. El marido no puede aborrecer a su mujer, de la misma forma que no puede aborrecer su cuerpo. El principio ahí, o la ilustración es bastante simple. Nosotros nos cuidamos nuestro cuerpo. Entonces Pablo está diciendo que el cuidado de nuestras mujeres debe ser tal cual nosotros nos cuidamos a nosotros mismos. Yo lo pensaba de este modo, es que yo no tengo que hacer un ejercicio mental para cuidarme, ¿sí? Yo, por ejemplo, si veo una luz roja y veo que vienen 20 autos, yo no voy a tirarme a cruzar, porque yo tengo el sentido de autopreservación, yo no quiero morir atropellado. Ese mismo sentido de autopreservación tan propio es el que Pablo dice que nosotros debemos tener respecto de nuestras mujeres. ¿Se dan cuenta? Entonces es una gran responsabilidad, porque tal como dice después, ya no somos dos, sino somos uno. Entonces tiene mucha relación, mucho sentido. Verso 29 dice al final, sino que lo sustenta y lo cuida. Lo sustenta y lo cuida. Tenemos entonces nosotros el deber, hermanos, no alternativa, deber, maridos, futuros maridos, hombres, aquí, no es alternativo tampoco el sustentar o el cuidar a nuestras mujeres, es un deber. Colosenses 3:19 agrega más, dice, maridos amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Somos ásperos a veces los hombres, ¿no? Otra forma de entender esto es no sean duros, no traten con aspereza. Primera de Pedro 3:7 dice, ustedes, maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Dios está muy atento, muy pendiente de cómo nosotros los maridos tratamos a nuestras esposas. Está tan atento que dice el texto aquí en Primera de Pedro que nuestras oraciones son estorbadas cuando nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer como maridos cristianos. Luego vuelve a decir, ¿no? Así también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, hablando de Cristo. Cristo es quien sustenta y cuida a la iglesia. Nosotros, los maridos, debemos hacer lo mismo con nuestras esposas. Si un esposo está sometido a Cristo y lleno del Espíritu, recuerde que de allá venimos hablando, su amor sacrificador le llevará a hacer cualquier cosa para que ella pueda servir y glorificar a Cristo en el hogar, dice Warren Wiersbe. Finalmente, a modo de conclusión, desde el verso 31 al 33, dice, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El verso 31 da cuenta de dos cosas elementales que deben ocurrir en el matrimonio o previo al matrimonio. Dice, el hombre dejará padre y madre, por lo tanto el hombre pasa a hacerse cargo, responsable. Y lo segundo, se une a su mujer para conformar una nueva realidad de unión, donde desaparece lo tuyo y lo mío. Es tan profunda esta unión que la Biblia dice que es una sola carne, no solo para hacer referencia a la intimidad, sino que lo incluye todo. Lo incluye todo. El equilibrio perfecto en el diseño de Dios es este, hermanos. Las mujeres en sumisión a sus maridos como a Cristo. Y los maridos amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Quién es el referente acá? ¿A quién tienen que mirar las mujeres? A Cristo. ¿A quién tienen que mirar los hombres? A Cristo. Cuando el matrimonio, mujer y esposo y esposa, tienen como referente a Cristo, es imposible que fracasen.
cuando están siguiendo las pisadas del maestro, cuando están los dos de acuerdo, a pesar de que son hombres, es un hombre y una mujer imperfectos, sí, lo son, pero están mirando a Cristo. Su referente es Cristo. La mujer quiere someterse a su marido porque su referente es Cristo. El hombre quiere amar a su esposa porque su referente es Cristo. Cuando los dos están persiguiendo ese objetivo centrado en Cristo, van a haber problemas, van a haber dificultades, pero no van a haber fracasos finales. No van a haber fracasos finales. Ese matrimonio va a avanzar, va a crecer, va a madurar. Cuando ambos estén en la misma intención. Y es eso lo que quiere Dios para nosotros. Dios no nos quiere tomados del moño, maridos y mujeres, matrimonios. Dios quiere que en nuestros hogares haya armonía. Pero para eso tenemos que mirar a Cristo, seguir sus pasos. ¿Quién, sino Él, es el mejor ejemplo de sometimiento? Dice que siendo igual a Dios no se aferró al ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó y se hizo siervo. Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Señor Jesucristo también se refirió a esta unión en Mateo 19, verso 3 al 9. Dice, y se acercaron a algunos de los fariseos para ponerlo a prueba, diciendo, ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Yo pensaba en esto, y este es el pensamiento actual, con otro contexto, ahí era el contexto religioso. Pero hoy día las personas se casan 2, 3 veces, se apagó el fuego del amor, se dejaron de sentir cosquillas en el estómago, y bueno, es un buen motivo para, no es que yo ya no la amo, entonces voy a buscar a alguien que sí pueda amar. Por cualquier motivo, así como lo hacían por cuestiones religiosas en la época del Señor Jesucristo. Verso 4 dice, Jesús le respondió, ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ellos dijeron entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Y él les contestó, por la dureza de su corazón, Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo, aquí está el salvo, ¿no? La particularidad, por infidelidad y se case con otra, comete adulterio. Ahí está la visión que el Señor Jesucristo mismo confirma respecto del matrimonio y del tipo de unión indisoluble que tiene este que ser. Ese está dado, o el camino para poder vivir y llegar a esta estabilidad es precisamente lo que hemos estado conversando esta mañana. Verso 32 dice, grande es este misterio, pero hablo en referencia a Cristo y a la iglesia. La otra traducción dice el verso 32, eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. ¿Sí? Eso es lo que Pablo está comparando acá, creo que ya nos hemos dado cuenta, ¿no? La relación de Cristo con su iglesia, la relación del marido con su mujer. Hay un vínculo directo, hay un nexo directo entre ambas cosas. Por eso es que el matrimonio es una institución tan particular y que Dios ve con tanta estima, porque estamos representando la relación de Cristo con la iglesia. Verso 33, un resumen de todo lo anterior, simplemente dice, en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, la misma idea que compartíamos antes, y que la mujer respete a su marido. Amarse a uno mismo, yo lo decía antes, viene incorporado en nosotros, es algo natural. Así debemos amar a nuestras esposas con naturalidad, no solo buscando el bienestar físico, porque también ahí muchas veces los hombres fallamos, ¿no? Decimos, no, si yo doy en mi casa todo lo que tengo que dar, no falta nada, a mi esposa no le falta nada, a mis hijos no le falta nada, pero estamos dando el combustible espiritual también, estamos dando el alimento espiritual a nuestras esposas, a nuestros hijos, porque tú puedes estar llenando
los deseos y las necesidades físicas y de este mundo. Pero ¿qué sentido tiene si no estamos ocupándonos de lo que verdaderamente es importante, como es el espíritu? Por su parte, las mujeres deben someterse a sus maridos, como dijimos antes, y aquí agrega la palabra respetar, que tiene un amplio abanico de significados, pero en general nosotros entendemos lo que es respetar, ¿no? Es, finalmente, para que meditemos, y a modo de conclusión, algunas preguntas. ¿Qué significa someterse? Es dejarse de lado uno mismo por alguien. ¿Qué significa amar? Es dejarse de lado uno mismo por alguien, tal como Cristo se entregó a sí mismo, por la iglesia. Por lo tanto, sumisión y amor son dos aspectos de una misma cosa. Es decir, que aquel que se puede dar sin egoísmo es el fundamento de un matrimonio duradero y maduro. La mayoría de los conflictos matrimoniales que he tratado como pastor, dice Warren Wiersbe, han surgido del fracaso del esposo o la esposa en someterse a Cristo. Pasar tiempo en su palabra y buscar hacer la voluntad de Dios cada día. Este es el mensaje, hermanos, muy condensado. Podríamos haber estado varias semanas acá compartiendo, pero yo solo quise ir a lo directo de esta palabra. Les invito también a poder seguir los estudios que estamos haciendo relacionados con el matrimonio. Vamos a orar y a dar gracias. Padre, te doy gracias esta mañana por darme la oportunidad de compartir este mensaje en tu palabra. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes a comprenderlo, a vivirlo, Señor, a buscar maneras cotidianas de ponerlo en práctica, que es lo más relevante. Bendice este tiempo, Señor. Estamos con una alta inasistencia en este lugar, pero principalmente por motivos de salud. Te pedimos, Señor, que este mensaje pueda también estar siendo recibido por aquellos hermanos que están en sus casas, Señor, no pasándolo bien, precisamente enfermos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.